jueves o viernes por la mañana. Pero es que la Michelle en su oficina tenía un desk y estaba una piedra muy bonita y decía, todavía no acabo contigo. Sí. Vamos a dar inicio, hermanos, nosotros en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, del cual vamos a ir en palabras de oración y después entonaremos unas alabanzas para la honra y la gloria de nuestro Dios. Oremos. Te damos gracias, Padre, por este nuevo día que usted nos ha permitido. Gracias porque nos dio el descanso apropiado para nuestros cuerpos y ahora vamos a servirte, Señor, en este primer día de la semana. Queremos hacerlo de acuerdo a tu palabra, que todo lo que hagamos sea para la honra y la gloria de su vida. Bendiga a aquellos hermanos que aún han de venir en camino, que usted apresure sus pasos, pero sobre todo que los traiga con bienestar hasta este lugar para gozarnos juntos, a estimularnos y el compañerismo mutuo, Padre eterno, unos con los otros. Queremos pedirle que me dé palabras fáciles, sencillas, de las cuales usted quiere que yo hable en este día. También, Padre, reciba estas alabanzas como una ofrenda grata delante de su presencia. Gracias, te damos por todo en Jesucristo oramos. Amén. Fácil, bienvenidos. Hola, bienvenidos. Vamos a entonar una alabanza, hermanos. Número 50, por favor. Número 50. En los himnarios negros, en estos, vamos a entonar el número 50, por favor. Te lo damos, oh Dios. Te loamos, oh Dios, con unánime voz, que en Cristo tu Hijo no diste perdón. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos. Bendito Señor, te loamos, Jesús, que en tu trono de luz has dejado por darnos salud en la cruz. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Te damos loor, Santo Consolador, que nos llena de gozo y santo valor. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Unido loa a la gran Trinidad, que es la fuente de gracia, virtud y verdad. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos,
entonar otra alabanza. 93, por favor. Número 93. 93. 93. Más de Jesús. Más de Jesús deseo saber, más de su gracia y poder, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar. Más quiero amarle, más quiero honrarle, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar. Más quiero a Jesús seguir, más de su santa ley cumplir, más de su voluntad saber, más de su espíritu tener. Más quiero amarle, más quiero honrarle, más de su salvación gozar, más de su dulce amor buscar. Más de Jesús, más oración, más cerca estar en comunión, más su palabra meditar, más sus promesas alcanzar. Más quiero amarle, más quiero honrarle, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar. Más de Jesús allá veré, más semejante a él seré, más de su gloria de gozar, más su gran nombre alabar. Más quiero amarle, más quiero honrarle, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar. 244. 244. Después de esta alabanza estaremos empezando la meditación de la palabra de nuestro Dios. 244. Mi vida di por ti, mi sangre derramé, por ti inmolado fue, por gracia te salvé, por ti inmolado fui, y tú quedas por mí, por ti inmolado fui, y tú quedas por mí. Mi celestial mansión, mi trono de esplendor, dejé por rescatar al mundo pecador. Si todo yo dejé por ti, ¿qué dejas tú por mí? Si todo yo dejé por ti, ¿qué dejas tú por mí? Reproches, aflicción y angustia yo sufrí. La copa amarga fue que yo por ti bebí. Reproches yo por ti sufrí, que sufres tú por mí. Reproches yo por ti sufrí, que sufres tú por mí. De mi celeste hogar te traigo el rico don del Padre Dios de amor, la plena salvación. Mi don de amor te traigo a ti, que ofreces tú por mí. Mi don de amor te traigo a ti,
que ofreces tú por mí. Amén. Vamos entonces a entrar a la meditación de la palabra de nuestro Dios y estamos viendo, hermanos, fundamentos doctrinales. La semana pasada hemos iniciado una nueva sección. Estamos hablando relacionado a Jesucristo, al Hijo de nuestro Dios, ¿verdad? Estamos viendo lo que son sus obras, las obras de Cristo. La semana pasada estuvimos viendo su muerte expiatoria. Estuvimos viendo, hermanos, y hasta ahí nos quedamos, ¿verdad? Concerniente el sufrimiento, todo lo que sufrió nuestro Señor Jesucristo rumbo a la crucifixión. Vemos que la palabra de nuestro Dios nos enseña todo ese sufrimiento por medio del profeta Isaías, ¿verdad? Nos enseña todo lo que vivió él, ¿verdad? Y en el Nuevo Testamento nos enseña también, hermanos, ese sufrimiento que sufrió Jesucristo, hermanos. Ahora, hermanos, quiero comenzar con ustedes relacionado todavía a las obras de Cristo, a su muerte y su sepultura. Vamos a estar viendo varias cosas, varios puntos sobre la obra de Cristo, ¿verdad? Pero quiero empezar con su muerte y su sepultura, hermanos. La Biblia nos dice, hermanos, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, ¿verdad? Entonces, vayamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 15. 1 Corinthians chapter 15, verse 3. La primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 3, hermanos. 1 Corinthians chapter 15, verse 3. Y dice la palabra de nuestro Dios así, hermanos. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, hermanos. Entonces, si nos preguntáramos nosotros, ¿quién merecía haber muerto en esa cruz? ¿Verdad? Y vemos claramente, hermanos, que los que deberíamos éramos usted y yo, por consecuencia de nuestros pecados, por consecuencia de nuestras iniquidades, pero por el grande amor que Dios tuvo para cada uno de nosotros, por todo el ser humano, hermanos, por el mundo entero, Él mismo dio su propia vida, ¿sí? Dio su propia vida por usted y por mí, para que tuviéramos nosotros la oportunidad del perdón de los pecados, hermanos. Perdón de los pecados. Ahora, hermanos, estamos viendo claramente lo que está diciendo el apóstol Pablo. Pablo dice, yo os enseño lo que yo mismo recibí por medio de Jesucristo, por medio de su palabra, ¿verdad? Y dice que Cristo murió, como está escrito en las Escrituras. Entonces, hermanos, vamos a ver otro pasaje más. Ahí mismo en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 23. Primera carta a los Corintios 11, 23. Y dice, hermanos, así, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Fíjense, hermanos, desde acá empezamos a ver ya cuando nuestro Señor Jesucristo estaba anunciando su muerte. Cuando nuestro Señor Jesucristo, cuando fue instituido la cena del Señor, ¿verdad? Les estaba diciendo claramente a sus apóstoles, o les iba a decir que uno de ellos lo iba a entregar a él. Ahora, hermanos, vemos aquí tanto capítulo 11, versículo 23, como capítulo 15, versículo 3, lo que enseña la palabra de Dios sobre la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando nosotros, hermanos, venimos a congregarnos,
cada primer día de la semana, estamos haciendo memoria de ese sacrificio. Estamos haciendo memoria de su muerte. Cuando nosotros participamos de los emblemas que es el pan y el jugo de uva, estamos haciendo recordatorio del cuerpo que es, del pan, perdón, que es el cuerpo que fue inmolado de Jesucristo, y con el jugo de uva que representa la sangre que Jesucristo derramó en aquella cruz, hermanos. Entonces, yo no lo estoy enseñando diferente a como los está enseñando la palabra de nuestro Dios. ¿Sí? Por eso es importante prestar atención a esto. Ahora, hermanos, la sepultura de Cristo es la prueba, hermanos, inobjetable de su muerte. Mateo capítulo 27, versículos 57 al 61. Matthew chapter 27, 57 through 61. Mateo capítulo 27, versículos 57 hasta el 61. Matthew 27, 57 through 61. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. 58. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, le envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había librado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro se fue. Y estaba ahí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Okay. Entonces, ¿qué nos está enseñando aquí, hermanos, las Sagradas Escrituras? ¿Qué está diciendo en sí mismo, hermanos? Bueno, vemos si en su Biblia trae un encabezado, hermanos, ¿verdad? Nos dice ahí que está hablando sobre el sepulcro de nuestro Señor Jesucristo. Jesús fue sepultado, ¿verdad? Entonces, dice primeramente, hermanos, que vino un hombre llamado ¿cómo? ¿Cómo se llamaba este hombre? José de Arimatea, ¿verdad? El nombre era José y era de este lugar, Arimatea, ¿verdad? Entonces dice, hermanos, dice aquí, hermanos, que él se presentó ¿ante quién? Ante Pilato, hermanos. Aquel hombre, hermanos, que no miraba ningún mal en Jesucristo, pero el pueblo estaba diciendo, crucifícale, crucifícale. Entonces, al final dijo, bueno, yo me lavo las manos, yo no tengo nada que ver con esto, allá ustedes, ¿verdad? Entonces, va ante él y les dice, ¿qué es lo que le pide José de Arimatea, hermanos, a Pilato? El cuerpo de Cristo, hermano. Es lo que quería, hermanos. Era el cuerpo de Cristo para poderlo enterrar dignamente, hermanos. Sí, a tenerlo en aquel sepulcro que ya se tenía para él, ¿verdad? Entonces, vemos que dice aquí, y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y después de hacer rodar la gran piedra a la entrada del sepulcro, ¿qué dice? Se fue. ¿Sí? Entonces, esto es lo que nos está enseñando la palabra de nuestro Dios. ¿Sí? Ahí en Mateo capítulo 27, versículo 57 hasta el 61. Ahora, hermanos, la permanencia de Cristo en la tumba fue parte de su humillación, hermanos. Fue parte de su humillación. Salmos capítulo 16, versículo 10. El libro de los Salmos, capítulo 16, verso 10. Psalm chapter 16, verse 10. Salmo capítulo 16, versículo 10. Dice, porque no dejarás mi alma en el Señor, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Se fija, hermanos? ¿Qué nos está diciendo aquí, hermanos?
Bueno, está hablando, hermanos, concerniente a Jesucristo, ¿verdad? Que la muerte no lo iba a retener, no lo iba a dejar en el Seol, ¿verdad? Y ni permitirás que su santo vea corrupción también, hermanos. Entonces, Jesucristo venció la muerte. Jesucristo venció la muerte. ¿Fue sepultado? Sí, hermanos, fue sepultado. Pero recuerde que también la Escritura nos enseña y nos va a hablar que iba a ¿qué? A resucitar, hermanos. Porque ese era el plan divino de nuestro Dios. El plan divino de nuestro Dios. Hechos capítulo 2, verso 27. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Versículo 27. Acts chapter 2, verse 27. Otra vez, hermanos. ¿Dónde vimos esto? ¿Dónde se señaló esto, hermanos? En el libro de los Salmos. Se estaba anunciando. Y ahora acá en el libro de los Hechos de los Apóstoles, hermanos, se está hablando también. Recordar que este capítulo, hermanos, del libro de los Hechos, capítulo 2, nos habla concerniente en el día del Pentecostés. ¿Sí? Todo lo que iba a pasar cuando el apóstol Pedro, hermanos, se levantó y empezó a hablar. Y aquella gente de aquel tiempo, hermanos, pensaban que aquellos hombres estaban ebrios, que estaban borrachos, porque estaban hablando y podían entender el lenguaje de su propia lengua natal, hermanos, de la ciudad, del pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces, vemos claramente, hermanos, aquí lo que está enseñando sobre Jesucristo, que la muerte no iba a poder retener su espíritu, hermanos. Cristo, hermanos, con su muerte abrió el camino de acceso al Padre, hermanos, para todos los que creen y lo acepten como su Señor y su Salvador. Hebreos capítulo 2, versos 14 y 15. Hebrews chapter 2, verse 14 and 15. Hebreos capítulo 2, versos 14 y 15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Okay, entonces, ¿qué nos está enseñando aquí, hermanos? ¿Qué dice el autor del libro de los Hebreos concerniente a ello, hermanos? Una vez más, versículo 14 es el punto clave, hermanos. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, ¿qué dice ahí? ¿Quién, cuando se está dirigiendo a la palabra él, ¿a quién se está refiriendo, hermanos? A Jesucristo, hermanos. Se está dirigiendo a Jesucristo. Dice, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, hermanos. Y este fue, ¿quién? Satanás, hermanos. El diablo. ¿Sí? Por eso las escrituras nos dice claramente, hermanos, ser sobrios y velar, ¿verdad? Que estemos siempre alertas, atentos, porque en cualquier instante, si nosotros nos descuidamos por un segundo, téngalo por seguro que Satanás nos puede destruir a nosotros, hermanos. Lo dice en la primera carta a Pedro, capítulo 5, versículo 8. 1 Peter chapter 5, verse 8. ¿Verdad? Entonces, hermanos, y segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 10. La segunda carta a Timoteo. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, verso 10. 2 Timothy chapter 1, verse 10. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Okay. Entonces dice aquí Pablo, hermanos,
Le dice Pablo, porque es el autor de esta carta, hermanos. Y dice aquí, hermanos, porque ahora ha sido manifestada, ¿qué cosa, hermanos? ¿Qué cosa? La aparición ¿de quién? De Jesucristo, hermanos, del Salvador, hermanos. ¿Verdad? ¿Y qué fue lo que hizo él, hermanos? Con esto. Ahí mismo dice. Quitó la muerte y trajo vida, hermanos. Vida. ¿Verdad? Entonces, esto es lo que nos está enseñando. Con esto, hermanos, estamos viendo relacionado a su muerte, estamos viendo relacionado a su sepultura, pero también, hermanos, nos está hablando, ¿verdad?, concerniente a su resurrección, hermanos. Y es el siguiente punto, hermanos, que vamos a estar viendo en esta mañana. Preguntas que tengan o algo comentarios que quieran agregar aquí, hermanos, concerniente a esto, a esta primera parte. ¿Queda claro entonces, hermanos? ¿Sí? Bueno, vamos a ver ahora la segunda cosa, hermanos. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En el Nuevo Testamento, hermanos, declara la verdad de su resurrección. Dando detalles de este hecho, una de las primeras evidencias es la tumba vacía. Pero ¿cómo, hermanos, que está vacía? ¿Se habrán robado, hermanos? ¿Alguien pudo haber robado el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, hermanos? Hay que recordar, hermanos, que en un pasaje anterior, ¿verdad?, cuando José de Arimatea dice que lo puso en aquel sepulcro y luego una piedra grande, hermanos, fue el sello para tapar aquella tumba, hermanos. Imagínense, para poder rodar esa piedra, hermanos, necesitaban a varias personas para poder irla empujando poco a poquito, hermanos. Porque no era una piedra común, hermanos, sino era como grandota. Me imagino que pesaría toneladas, hermanos, aquella piedra. ¿Sí? Ahora, hermanos, ¿cómo pudo haber sido posible, hermanos, que el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo ya no estuviera en la tumba? Si tenía aquel sello, aquella piedra ahí. ¿Cómo podría haber alguien, hermanos, haber robado el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo sin haber movido aquella piedra, hermanos? No, nadie, hermanos, se había robado el cuerpo, hermanos, sino que Jesucristo había resucitado y ya no estaba ahí en la tumba. Por eso, hermanos, el Nuevo Testamento declara la verdad de su resurrección. Declara, hermanos, los detalles de este hecho. Y esta es la primera evidencia, hermanos, que su tumba estaba vacía. ¿Cómo sabemos esto, hermanos? Bueno, vayamos al libro de Mateo capítulo 28. Matthew chapter 28. Mateo capítulo 28, versículo 6. Verse 6. Entonces, fíjense, hermanos, si leemos un poquito antes, a partir del versículo 1 hasta el versículo 6, ¿verdad? Ahí nos va a estar enseñando, hermanos, relacionando o hablándonos concerniente a ello, ¿verdad? Porque dice que vino María, ¿verdad?, a buscar, a ver la tumba y la piedra estaba ya removida, ¿sí? Y un ángel de Dios se le aparece a ella y le dice: ¿a quién buscáis? Ya no está aquí, sino que él que había hecho, hermanos. Dice, él ha resucitado, como dijo, ¿verdad? Dice, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Ya no estaba Jesús ahí, hermanos. ¿Sí? Jesucristo, hermanos, ya no está en aquella cruz tampoco, hermanos. Ya no está en la tumba. Porque ahora, hermanos, Él había resucitado para gloria de nuestro Dios, hermanos. Marcos 16:6, hermanos. Mark 16:6. ¿Qué dice Marcos 16:6, hermanos?
Adelante, hermano. Entonces les dijo, no os asustéis, busquéis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Entonces, otra vez, hermanos, nos están confirmando aquí en el Nuevo Testamento que habían ido a buscar el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y les dice otra vez, vean aquí, miren dónde estaba el cuerpo del Señor Jesús. Ya no está. ¿Por qué? Porque ahora ha resucitado, hermanos. Qué glorioso, ¿no, hermanos? ¿Y sabía usted que usted y yo también somos resucitados, hermanos, a través de las aguas del bautismo? ¿Sí? Somos muertos al pecado. Somos sepultados como Jesucristo, hermanos, a través de las aguas del bautismo. Y cuando somos levantados de ahí, somos resucitados en Cristo Jesús para nueva vida. ¿Sí? Igual que, y en aquel día, hermanos, cuando nosotros pasemos de esta vida a la venidera, hermanos, seremos resucitados juntamente con el Señor, hermanos. Seremos resucitados nuevamente con el Señor. Qué hermoso es saber, hermanos, y entender estas nuevas de salvación. No lo digo yo, la Escritura lo está enseñando, hermanos. La Escritura lo enseña. Y está diciendo aquí que Jesucristo resucitó. Hermano, conforme a lo que estabas hablando ahorita sobre cuando Jesús resucita, cuando los guardias empiezan a narrar sobre la y eso es lo que me llamó la atención aquí en Mateo capítulo 28, del verso 11 en adelante, donde habla acerca del informe de la guardia, y mientras ellos iban, aquí dice la guardia fueron a la ciudad y siguieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido, y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y hurtaron, estando nosotros dormidos, dice, y nosotros los persuadimos, y se me pierden las letras. Es por eso que a veces casi no doy lectura, porque se me pierden las letras. Dice, el verso 15 dice, y ellos tomando el dinero hicieron conforme les habían instruido. Este dicho dice, se ha divulgado entre nosotros los judíos hasta el día de hoy, cuando los sacerdotes fueron a decir lo que había acontecido cuando dieron el testimonio de que Jesús resucita y todo eso. Ellos van a dar el informe y ellos nomás dicen, los sacerdotes y los demás, solamente ustedes digan que los sacerdotes, que los demás sus discípulos han robado el cuerpo, porque sabían que eso se iba a divulgar bastante grande, iba a ser un problema más grande al saber que iban a divulgar la resurrección del Señor. Exactamente, hermanos. Y esto es lo que nos enseña, hermanos, ¿verdad? Entonces, vamos a preguntarnos, hermanos. Y vuelvo a decir, hermanos, ¿creen ustedes que los apóstoles pudieran haber quitado aquella piedra, hermanos, de aquel sepulcro, y aparte que estuvieran ahí guardias vigilando, hermanos? Porque aquí lo está diciendo, ¿verdad? Les dice, ahora, ¿saben qué? Para que no se vaya a divulgar que la resurrección de Jesucristo, ¿saben qué? Les voy a dar este dinero, pero ustedes digan, los discípulos vinieron, removieron la piedra, se llevaron el cuerpo. ¿Sí? ¿Verdad? Entonces, qué hermoso poder entender, hermanos, lo que las Escrituras nos está enseñando. ¿Sí? Esto, hermanos, de la resurrección, hermanos, yo le doy honra y gloria al Padre. Y le doy gracias a Él que yo estoy aquí sirviéndole ahora, hermanos. ¿Sí? Porque yo he creído en esa resurrección de Jesucristo, hermanos. Otra de su aparición, hermanos, después de su resurrección, por lo menos 10 veces, hermanos, a diferentes personas. Después de que resucitó nuestro Señor Jesucristo, apareció por lo menos a 10 personas, hermanos, por lo menos, ¿sí?
y en distintos lugares. Fíjense, vamos a ver varios pasajes, hermanos. Lucas 24:34. Lucas 24, verso 34. Que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. ¿A quién apareció, hermanos? Simón. ¿Y qué estaban diciendo? Estaban confirmando, ¿qué cosa? La resurrección de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Estaban confirmando la resurrección de Jesucristo. Y aparece primeramente ¿a quién? A Simón, hermanos. A Simón. Otro pasaje, hermanos. Mateo 28, 9 y 10. Que hace un instante estuvimos leyendo sobre ello. Mateo capítulo 28, versículos 9 y versículo 10. ¿Qué dice aquí, hermanos? He aquí Jesús le salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temas, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Okay. ¿A quién se les apareció aquí Jesucristo, hermanos? Ahora, ¿a quién se le apareció? A las mujeres, hermanos. A las mujeres. Dice, he aquí Jesús les dijo al encuentro, diciendo, salve. Y ellas, acuérdense, la palabra ellas significa ¿a quién? A mujeres, hermanos. A mujeres. Supuestamente era María Magdalena y la madre De Jesús. Sí. Exactamente, a María Magdalena y a la madre de Jesús, hermanos. Y les dice y les da la orden, hermanos, que fueran a dónde. Bueno, les dice primero, antes de que fueran a Galilea, hermanos, ¿qué les dijo? Vayan, den las nuevas buenas a mis hermanos. Y luego le dice, y díganles que vayan, ¿a dónde? A Galilea, ahora sí. ¿Para qué, hermanos? Para que estuvieran juntos con el Señor, para reunirse con el Señor ahí, hermanos. Y ahí se les iba a dar instrucciones, hermanos, de lo que tenía que hacer. Otro pasaje bíblico, hermanos. Juan 20, John chapter 20, versículos del 11 al 17, 11 through 17. Vamos a ver ahora a quién se le va a aparecer aquí, hermanos. Juan capítulo 20, versos 11 al 17. Sí. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. 13. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque sí. Llevado. Sí. Llevaron a mi Señor, dice, y no sé dónde le han puesto. ¿Qué? 14. Cuando habían dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Okay. Se fijan, hermanos, primeramente, qué personaje se le presentó ahora aquí a Jesús? María Magdalena, hermanos. ¿Sí? Y María Magdalena fue al sepulcro y estaba viendo, hermanos, que había dos ¿qué? Dos ángeles, uno en la cabeza y el otro a los pies, donde estaba el cuerpo de Jesucristo. Y luego le pregunta, ¿qué buscáis aquí? ¿Sí o no? Ahora, ¿qué fue lo que le dijeron, hermanos?
Porque le están preguntando, ¿por qué lloras? Ella estaba buscando a Jesús. Y le dijo, ¿por qué se han llevado a mi Señor? Ah, ¿Y dónde lo han puesto? entonces ahora empieza a cuestionar María Magdalena, hermanos. ¿Dónde está el Señor? ¿Dónde está mi Salvador? ¿Dónde lo han puesto? Imagínense, hermanos, que usted en ese tiempo estuviera en esa época y usted fuera directamente a aquel sepulcro donde estaba nuestro Señor Jesucristo y que usted ya no viera aquel cuerpo que había estado ahí. ¿Acaso usted no se haría las mismas preguntas o cuestionaría las mismas cosas que María Magdalena? Oye, yo vi con mis propios ojos que aquí estaba el cuerpo del Señor Jesús. Ahora, ¿quién se lo llevó? ¿A dónde se lo habrá llevado? ¿Sí? Ahora, hermanos, fíjense lo que sigue diciendo. Versículo 14 dice, cuando había dicho esto, se volvió y vio ¿qué? Hermanos, ahí estaba el Señor Jesús, hermanos. Lo único que sucedió fue que Jesús había resucitado, hermanos. Ya no estaba ahí donde lo habían puesto. ¿Sí? Un cuerpo, hermanos, que muere, ya no va a poder levantarse, hermanos. Ya no va a poder salirse de aquella tumba, hermanos. Sí. Pero vemos que Jesucristo venció la muerte, hermanos, con poder. Y resucitó nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y ahora se le apareció y le habla a María Magdalena, hermanos. Versículo 15 dice, hermanos, Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella respondió, ella pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Aún, hermanos, no comprendía María Magdalena con la persona que estaba hablando era Jesucristo. Porque Jesús mismo le dijo, ¿a quién estás buscando? Sin haber visto, hermanos, María Magdalena, sin haber levantado su mirada para poder ver, ella nomás le dijo, si tú te lo llevaste, dime dónde está para ir, yo por él llevarlo. Entonces Jesús le dijo en el versículo 16, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Se fijan, hermanos? Ahí estaba Jesús. María quería tocarlo, pero no podía todavía porque todavía no ascendía al Padre. Pero le da una encomienda o no. Le da una encomienda o no, hermanos. Jesús a María. Bueno, aparte de eso, ¿qué más le dice? Ok, pero ¿qué encomienda le da? Ahí está, hermanos. Que no llevarle avisarle a sus discípulos, a los que más quieren resucitar. Ve, diles que ahora he resucitado, ¿verdad? Y ahora dice, y diles, subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios, también, ¿qué dice? Y a vuestro Dios, hermanos. Qué hermoso, ¿no, hermanos? Imagínense que Jesús le hablara a usted. Y claramente, hermanos, a través de su palabra, Jesús nos habla a nosotros. Siempre. Un poquito también aquí en la historia, cuando dice el verso 19, dice que cuando llegó la noche de aquel mismo día, dice el primer día de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por medio de los judíos, es cuando Jesús aparece A sus discípulos. Y me acuerdo que también narra aquí adelantito, como el verso 24, Uh-huh. cuando le dice
dicen a Tomás, porque no estaba Sí. Tomás, que el Señor Exacto. había aparecido. Y del versículo 24 en adelante, Tomás empieza a narrar que dice que él no creerá Hasta hasta no que ver no vea los huecos de su mano y meter su mano el en costado. su costado. Y Jesús aparece estando Tomás y dice que le reprocha su incredulidad Ajá. por no haber creído. Sí. Y luego dice, bienaventurado, ¿a quiénes? A aquellos que creyeron Que creyeron sin ver. sin ver. Y eso es en sí en la esencia la palabra de Dios, que tenemos que creer en Dios, en sus promesas, Amén. sin verlas, porque esa es la fe. O sea, Ujú. si no fuera por ver, entonces estaríamos creyendo por vista. Exactamente. ¿Verdad? Y la misma palabra dice, no creas por vista, sino cree por fe, hermanos. Por Es fe. eso, creer sin saber, como Sí. decimos, creemos que hay un Dios y tenemos que creerlo porque no Sí. lo hemos visto, pero Ujú. sabemos que hay un creador. Exactamente. ¿Y cómo viene esto, hermanos? Es a través de la fe, hermanos. ¿La fe qué es la fe, hermanos? Hebreos 11:1, Hebrews chapter 11, verse 1. Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Verdad? Tomás, hermanos, pues no vio a Jesús. Por eso no creyó. Hasta que no lo vio visualizadamente, hermanos, como yo veo a cada uno de ustedes. Así fue como Tomás creyó, hermanos. Hasta que yo no pueda verlo con mis propios ojos, yo voy a creer. Y Jesús le dice, Tomás, aquí estoy. Y por eso dice, bienaventurado, ¿quiénes? Aquellos que creyeron sin poder ver. ¿Verdad? Entonces, esto es lo que nos está enseñando las Sagradas Escrituras, hermanos. Versículos 26 al 29, lo que nos estaba hablando nuestro hermano Maurilio aquí, ¿verdad? Hace mención también sobre eso, ahí cuando habla con Tomás, hermanos. Posteriormente, hermanos, a más de 500 hermanos a la vez se le apareció Jesucristo. A más de 500 hermanos a la vez. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, 1 Corinthians chapter 15, versículos del 1 al 6, verses 1 through 6. Primera carta a los Corintios 15, hermanos, del 1 al 6. 1 Corinthians 15, 1 through 6. Dice, después apareció más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos está enseñando aquí, hermanos, las Sagradas Escrituras? Vamos a leerlo, hermanos. Fíjense. Dice, primera carta a los Corintios, capítulo 15, versos del 1 al 6. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creéis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y también ¿a quién? A los 12. Y versículo 6 dice, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Sí. Y por último, hermanos, por último, antes de su ascensión, hermanos, se apareció a sus discípulos. Lucas 24, 50 al 52. Lucas 24, 50 al 52. Luke 24, 50 to 52.
Sí, Lucas 24 del 50 al 54. Al 52, perdón. Dice, y los sacó fuera de Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Entonces, ¿qué dice aquí, hermanos? ¿Qué nos está enseñando las Escrituras ahora? Dice que lo sacó fuera hasta Betania. ¿Y luego qué dice? Dice, alzando sus manos, les dio la bendición, hermanos. Les dio la bendición Jesucristo, hermanos. Y luego el versículo 51 dice que los había bendecido. Luego dice, se separó de ellos. ¿Y qué pasó? Y fue llevado al cielo, hermanos. Fue llevado al cielo. No es lo mismo, hermanos, lo que vemos acá en el libro de los Hechos, capítulo 1, la ascensión de Jesucristo. Y les dice, así como lo veis ir, dice, así mismo va a venir, hermanos, volverá. Hechos 1, 3 al 8, lo que acabamos de ver, hermanos. Acts chapter 1, verse 3 to 8. Hechos 1, 3 al 8. Todas estas apariciones, hermanos, son fuertes evidencias históricas, hermanos, que Cristo se levantó de los muertos, que triunfó, que le ganó a la muerte, demostrando así su origen divino, hermanos, y su inmensa superioridad sobre el poder de la muerte. Jesús, hermanos, no pudo ser retenido. Jesús venció la muerte. Y un último pasaje para concluir. Hechos 10, 39 al 41. Hechos capítulo 10. (39 al 41). Acts chapter 10, verse 39 through 41. Nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra, de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos en él. Después resucitó de los muertos. Okay. Entonces, hermanos, aquí encerramos todo ya, hermanos. Aquí dice claramente a quiénes. Dice, y nosotros somos testigos. ¿Quiénes? Cuando está diciendo, y nosotros somos testigos, está hablando de los apóstoles, hermanos. Está hablando de los apóstoles. ¿Verdad? Dice, y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo Jesús. Hizo grandes cosas nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Hizo muchos milagros. Dio la vista a ciegos. Resucitó a quién? A uno de sus amigos, Lázaro. ¿Sí? Y dice que los apóstoles estuvieron ahí cuando vieron todo esto que hizo Jesús. Ahora, hermanos, dice el versículo 40, a este levantó Dios. ¿De dónde? De los muertos. ¿Cuándo? El tercer día. Entonces, la muerte, hermanos, no pudo con Jesús. Jesús venció la muerte y fue resucitado y fue ascendido al cielo con el Padre. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes y que podamos entenderlo bien, hermanos. Que podamos entender bien lo que el mensaje de la palabra de Dios nos está tratando de enseñar. Hemos visto solamente en este día, hermanos, en esta mañana, 2 puntos. Número 1, estuvimos viendo, hermanos, concerniente a la muerte y la sepultura de Jesús. Y vimos hace un instante, acabamos de ver sobre la resurrección de Cristo. Comentarios que tengan, hermanos, dudas que tengan de ello. Si no hay, que Dios les bendiga. La próxima semana, hermanos,
iniciaremos todavía las obras de Jesús, pero vamos a estar viendo la ascensión de Cristo. La ascensión de Cristo. Y trataremos de ver las implicancias de Jesucristo y la segunda venida de Jesucristo. Vamos a tomar un receso. Dios los bendiga. Dios día a la vez. Gracias.